Pues dice Alicia que os merecéis un aplauso y es verdad. Totalmente, vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde calurosa aquí en el casino. Os voy a hacer una introducción para que conozcáis un poco más a Alicia y también os voy a hablar de la novela para entrar un poco en ambiente de lo que es la novela. Con idea que después yo le voy a hacer algunas preguntas y espero que vosotros tengáis interés también en hacerle alguna pregunta a Alicia, ¿vale? Así que empezamos. La escritora que hoy nos acompaña, Alicia Domínguez, es gaditana, doctora en Historia, tiene un máster en Gestión y Resolución de Conflictos, es autora de una docena de libros, especialmente de dos géneros, el ensayo histórico y la novela de ficción. Colabora con revistas culturales y prensa. Ella es Premio Mujer Constitucional en 2011 con motivo del bicentenario de la Constitución de 1812 de Cádiz y Premio Clara Campoamor en 2016 a propuesta del Observatorio de Igualdad de Cádiz. También ha sido nombrada hija adoptiva de Cádiz en 2025, porque os he dicho que es gaditana, pero ella nació en Madrid. Entonces, en vez de hija predilecta, es hija adoptiva. En Madrid nació accidentalmente, ¿no, Alicia? Porque soy una oficial y nací 2 meses antes. Ella es gaditana. Hoy viene a darnos a conocer una nueva novela titulada, como sabéis, La ecuación de Dirac. Y algunos os preguntaréis qué es esa ecuación, en qué consiste, ¿no? A lo mejor otros lo sabéis, pero yo os lo voy a explicar. A principios del siglo XX, Paul Dirac formuló una ecuación sobre el entrelazamiento cuántico. Y yo, que no soy tan entendida en ciencia como para exponerla, os diré que en la cultura popular la ecuación de Dirac se ha vuelto famosa por una analogía con el entrecruzamiento cuántico. Por ejemplo, 2 personas durante un periodo de tiempo se conocen e interactúan, luego se separan, pero sus destinos quedan unidos de tal forma que lo que le afecta a uno le afecta al otro independientemente de la distancia que los separe. Es una interpretación más literaria y alejada de lo que es la física cuántica, pero a nuestra autora le sirve, a Alicia Domínguez, para conducir las vidas de los personajes de su novela. Una novela que los críticos han destacado como un tío vivo formidable de vidas, o como un libro que merece la pena leer e incluso quedarse a vivir en sus páginas por un tiempo. Esta es una novela de regresos, encuentros y despedidas. Hay personajes que vuelven para cerrar heridas y para entender la profunda humanidad de los suyos, como le ocurre a Álvaro, que en el lecho de muerte de su madre aprende a conocerla mejor y evoluciona desde la impaciencia primera y el desapego, ni siquiera la llama mamá, sino la llama por su nombre, Dolores, a la más honda comprensión de su amor y sus desvelos. A través de su madre y de su tía paterna, descubrirá la categoría humana y los pesares de su gente y entenderá situaciones que había ignorado toda su vida, especialmente de sus padres, en un mundo que acaba de sufrir una guerra y el miedo y el hambre colonizaban las calles de un Cádiz muy bien descrito, tanto que casi puedes verlo. Lucía es otro personaje clave, la mujer que triunfa profesionalmente, pero que no consigue afianzarse con una pareja, se ha quedado anclada en la frustrada despedida de Álvaro, su amor juvenil, y a pesar de la distancia y el tiempo que los ha separado, conserva dentro de ella un pequeño fuego que parecía apagado, pero que se renueva cuando le dicen que Álvaro ha vuelto. A ambos un cierto imán poderoso los atrae de nuevo. Ninguno es feliz, ni triunfan con sus parejas, ni las relaciones familiares son buenas. Álvaro, que es pianista, no está contento haciendo arreglos al piano en vez de dar conciertos. A Lucía, una prestigiosa abogada, la frustra no haber podido ser madre, la distancia de sus padres entre ellos y la falta de cariño de su madre hacia ella,
y poco a poco también irá descubriendo que nada es como ella pensaba en la relación y el comportamiento del entorno familiar. La tata, el padre, la madre, el hermano, cada historia va a ir completándose para Lucía. Manolo es un gaditano que vive una vida azarosa como emigrante en Estados Unidos. Deja atrás su vida de miserias y de miedo y emprende un nuevo camino. El trabajo es duro, pero encuentra apoyo, amistosos y amor, aunque finalmente debe volver a España por razones ajenas a su voluntad. Por más que hubiera querido, nunca volvió a Estados Unidos. Murió con sus deseos incumplidos. Su sueño americano se quedó como miel en sus labios. Y él dice en la novela: infierno es vivir en este boquete, dice Manolo, refiriéndose a ese Cádiz de posguerra, temiendo que los civiles vengan a por mí. Infierno es pasar hambre y no poder decir nada porque la calle está llena de chivatos deseando congraciarse con los falangistas. Infierno es la comisaría donde mataron a Canito por maricón. Eso es el infierno, Dolores. Nueva York es la vida. Así se expresa Manolo, impotente por el embarazo de Dolores, su pareja, porque eso le va a impedir cumplir su sueño americano. Cada una de estas historias que se narran en la ecuación de Dirac tienen su interés y completan a los personajes. Personajes femeninos tienen un pacto con la vida y con el barrio donde se desenvuelven. Son solidarias y aguantan sus penas por los muertos que han lastimado sus corazones para toda la vida, excepto en el caso de la madre de Lucía, cuyas insatisfacciones son las de una mujer sin problemas económicos, pero muy mediatizada por un entorno familiar, frustrada en su matrimonio y excéntrica en su comportamiento. Todos estos personajes incomprendidos, incompletos, porque les falta el marido, o el hijo, o el amor, o la verdad, todos viven en una sociedad asfixiante. Y esa sociedad sigue proyectándose en la generación última como el eco de los pasos ya idos de los que fueron sus ancestros. Están muy bien descritos los escenarios donde se desenvuelven los personajes. Manhattan con sus torres y sus fábricas vomitando humo negro, el frío y los sabañones, el minúsculo apartamento de Brooklyn en el semisótano, el centro español al que llamaban la pequeña España, las calles, plazas, barrios, bares, tiendas de Cádiz, aún identificables. Y como en otras ocasiones, en otras novelas suyas, Alicia pone banda sonora a todas estas historias, desde el pequeño vals vienés a la danza húngara, desde Manolo Caracol a los Beatles, toda una amalgama de músicas que encuentran su sitio en la novela. Una novela coral, con más de un personaje principal cuyas historias, perspectivas y voces se entrelazan para formar esta trama tan compleja como la vida. Un canto a la memoria sentimental de lo que fuimos, y aquel mecanismo que hizo girar el mundo vuelve a ponerse en marcha mientras María Callas, la soprano griega, considerada la cantante de ópera más eminente del siglo XX, pone el punto y final a esta novela que también está ambientada en el siglo XX. Yo creo que no debéis dejar de leerla porque merece la pena y porque atrapa. Así que le doy las gracias a Alicia por estar aquí con nosotras y le quiero preguntar, en primer lugar, que si ella cree que tenemos, ¿tú crees, Alicia, que tenemos una deuda con las generaciones pasadas y hay que dejar por escrito de dónde venimos a las generaciones futuras? Bueno, antes que te conteste a lo que me has preguntado, quiero agradecerte porque has captado perfectamente la esencia de lo que yo he escrito ahí, de lo que yo he querido transmitir, con lo cual te lo agradezco muchísimo porque eso, tú eres escritora y lo sabes, es muy importante para quienes escribimos, ¿no? El que quien se acerca a un libro capte la esencia y lo que hemos querido, tú lo sabes también, o sea que muchísimas gracias por eso. Dicho esto, sí, yo soy una firme convencida de que tenemos una deuda con nuestros mayores. Yo soy historiadora, mi formación académica es la historia y
Y hay un hito en mi carrera que fue cuando un profesor nos hizo escribir una historia de nuestros antepasados, remontándonos 2 siglos atrás. Tuvimos que pedir partidas de nacimiento, de defunción, de casamiento, y entonces vas viendo las intrincadas relaciones que se establecen entre los seres humanos y cómo lo que han sido antes nos conforma a todos y a todas de alguna manera. Entonces, ese momento en el que yo descubrí que soy lo que me fueron previamente, de alguna manera marcó también mi carrera literaria, ¿no? Porque yo soy mucho de rememorar el pasado, de rendir homenaje a las mujeres que lo tuvieron tan difícil en su momento y que la mayoría no pudieron ser lo que quisieron ser porque la sociedad les dijo que tenía que ir por otras vías, ¿no? Entonces, todos aquellos que se sacrificaron por nosotros y por nosotras y que hicieron de nosotros lo que somos hoy en día. De eso va esta novela, ¿no? Tú lo has dicho, ¿no? Va de cómo las relaciones familiares, los secretos que no se cuentan, lo que no se dice, nos acaba condicionando la vida. La familia puede ser muy nutricia, puede ser una relación positiva que nos impulsa, pero también puede ser muy castrante y puede ser muy tóxica. Entonces, sacar esas historias que mantenemos en el armario, escondidas, para que no se sepan, puede ser muy liberador. Entonces yo sí estoy convencida que tenemos que escarbar mucho en nuestra historia por nuestra propia salud mental y por nuestra felicidad actual. Otra cosa que tengo curiosidad de hablar contigo. Tú eres de historia igual que yo, así que a veces la literatura sirve como auxiliar a la historia, muchísimas veces. Y yo creo que tú has centrado tu novela en el siglo XX, otras novelas tuyas también están, las escenas son todas del siglo XX, entonces yo te pregunto si es importante sacar adelante la historia a través de la literatura, sobre todo por las mujeres, la vida doméstica y todo este tipo de cosas que luego no aparecen en la historia, claro, pero que hace falta de alguna manera consignar por escrito, aunque sea en la literatura, porque después la literatura será un auxiliar, sin duda, de la historia. Sin duda. Yo distingo entre la macrohistoria, la que nos enseñan en los libros de historia, las que nos enseñan en los institutos, en los colegios, en las facultades, y la microhistoria. Todos hacemos historia, todos y todas hacemos historia cada día. Y eso al fin y al cabo es lo que acaba moviendo la sociedad y moviendo la historia en mayúscula. Entonces por eso a mí me parece tan importante la literatura, aplicar esa historia, esos conocimientos históricos a la literatura, porque es una manera de exponer la historia de una manera más comprensible, más atractiva, más fácil, ¿no? Y de ponerte en el pellejo de personas que son las que mueven la historia, pero que no son las que están en los libros de historia oficial. Entonces a mí la literatura me parece una vía perfecta para poder completar, como tú bien dices, ese día a día que no sale en los libros de historia, y de hecho yo recurro muchísimo a ella porque es mi formación y porque me parece interesante el que la gente se sitúe en lo que no ha vivido y que lo conozca a través de la literatura. Y otra cosa que quería preguntar es, tienes que ser muy melómana porque no es la primera novela que leo de ella en la que aparece la música envolviendo toda la novela, ¿no? Sí. A mí, vamos, la música cambia los estados de ánimo. Eso es una realidad, vamos. De hecho, no sé si habéis leído que las personas que padecen Alzheimer, cuando les pones una música que ellos han vivido y han conocido de mayores, se les cambia el semblante, porque la música nos cambia, ¿no?, el estado de ánimo. Entonces a mí me parece que la música es un complemento muy bueno y muy efectivo para poder meter al lector, a la persona lectora, en la historia, y más en este caso que Álvaro es pianista, es un maestro repetidor. No sé si conocéis ese tipo es una parte de la carrera de piano
a la que se dedican los que acompañan a los cantantes de ópera en los ensayos. Los cantantes de ópera cuando ensayan no cuentan con toda la orquesta, sino que cuentan con un maestro repetidor. Es el trabajo más aburrido que hay dentro de la carrera, ¿no?, musical, porque es repite. Y como tú bien has dicho, eso hace que Álvaro pues no esté satisfecho con lo que hace, ¿no?, a pesar de que lo eligió en su momento. Entonces, eso me da pie a tener pues un montón de temas musicales que van desde la música clásica hasta el rock, pasando por el blues, un montón de temas musicales que en cada momento acompañan las escenas y que para mí creo que enriquecen. Y también yo hago siempre una lista en Spotify de todos los temas que aparecen en mis novelas, porque me parece que es interesante que tú estás leyendo y a su vez estás viendo esa lista musical y te la pones y como que te metes más en la novela, ¿eh? Pues sí. ¿Y qué escritores o escritoras, claro, consideras tú que han sido maestros para ti? Hombre, depende de la época, ¿no? Evidentemente los clásicos son imprescindibles, ¿no? Para empezar a escribir son imprescindibles porque ellos ya lo enseñan todo, ¿no? Ya luego vas cambiando. En su momento el realismo mágico fue una corriente que a mí me impactó muchísimo. Gabriel García Márquez, Vargas Llosa, Octavio Paz, sí. Octavio Paz. Entonces toda esa gente fue muy importante. Ahora hay una nueva corriente de realismo mágico en autoras imprescindibles como Samantha Schweblin o Clara Obligado. Entonces eso también te enseña. Y luego hay lo que es la literatura en España, el realismo social de una Josefina Aldecoa, ¿no?, de una Carmen Martín Gaite. Eso a mí también me ha marcado muchísimo. Pero yo de todas maneras es que a mí me marca cualquier cosa que esté bien escrita. Claro. Hay libros que te metes más en ellos y que te enseñan más, y hay otros que simplemente te sirven para ver una forma de escribir que te gustará más o menos, pero que todo ayuda, ¿no? Yo esos escritores, esas escritoras que dicen, no, yo no leo mucho, pues no sé cómo escribes, porque si no lees, si no tienes esa materia prima, difícilmente puedes escribir bien, ¿no? Esa gente que se cree que te viene la capacidad de escribir por ciencia infusa, en absoluto, hay que leer y leer muchísimo. Todavía me sigue faltando tiempo, me he prejubilado hace casi un año y todavía me sigue faltando tiempo para leer, con lo cual tú sabes lo que es esto, ¿no? Que te metes y la estantería de libros sin leer cada vez crece más. Pues sí. ¿Queréis hacerle alguna pregunta a Alicia? Dígame. Rafael. Perdón, no, Rafael. Ah, es que no te había visto a ti. No. Perdón. Yo no he leído el libro todavía. He dicho que transcurre entre Cádiz y Manhattan. ¿Usted ha viajado a Manhattan o...? Sí, sí. Y además fue un viaje muy terapéutico, porque os cuento. Uno de los protagonistas, Manolo, que es el que da origen a toda la historia, está inspirado en la figura del padre de mi marido, que fue emigrante ilegal en los Estados Unidos en los años 50. Lo que pasó allí no lo sabemos, él nunca lo contó. La razón por la que volvió tampoco la sabemos. Eso entra dentro del terreno de la ficción. El 80% de lo que sucede ahí es ficción, hay otras cosas que sí son reales, ¿no? Entonces, cuando fuimos a Estados Unidos, me acuerdo una reflexión de Juan que a mí me impactó y dije, yo tengo que escribir sobre esto. Y dice, hay que ver lo que son las cosas. Mi padre vino hace 50 años como inmigrante ilegal, como polizón en un barco, y yo vengo ahora como turista. ¿Cómo han cambiado las cosas, ¿no? Y eso a mí me dijo, jolín, es que es verdad, es que una figura así, un combatiente republicano señalado por desafecto, que tuvo que ganarse la vida como pudo en el muelle, trapicheando, contrabandeando, ¿no?, que se decida a ir a Nueva York sin saber ni una palabra de inglés, que allí prospere, porque tenemos fotos en las que se ve que le fue bien, que llegó a... La Casa de España, la verdad es que desempeñó un papel muy importante con todos los emigrantes españoles,
porque fue un centro aglutinador, ayudaba mucho a los emigrantes a encontrarles trabajo, a tener un sitio donde reunirse, ¿no? Cumplió un papel muy importante. De hecho, todavía los nietos de esos siguen manteniendo lo que es la nacional, le llaman allí, ¿no? Entonces, lo que vimos allí, fuimos a la casa en Saint Mark's 24 donde vivió él, tenemos una foto allí, ¿no? Y entonces la emoción, ¿no? De decir, joder, que estoy pisando, ¿no? Las calles que pisó mi padre en su momento, ¿no? Y yo sin ese miedo, sin ese temor a que te deporten, ¿no? A no salir adelante. Y ya te digo, eso fue lo que me dijo, yo tengo que escribir sobre Manolo. Rafael. Sí, la novela es de posguerra. Hay una parte de posguerra. La novela se desarrolla en dos tiempos. Un tiempo presente, año 2000, 1990 y algo, en el que el desarrollo, el boom inmobiliario, no, 1990 y algo, en el que el boom inmobiliario de Chiclana hace que, bueno, que la gente gane dinero, y Lucía es una mujer, una abogada que está relacionada con ese mundo, ese presente. Álvaro vuelve a cuidar a su madre, y luego está el pasado, que se desarrolla en Nueva York, en el que, bueno, podemos ver primero de dónde sale Manolo, de esa posguerra triste, esa posguerra represiva, esa posguerra gris en la que, como ha dicho Pepa, no se podía hablar. ¿Pero antes o después? Alternativamente, verá, hay flashback. sí, hay. Yo lo utilizo mucho. Sí, es que es muy útil, claro. Entonces hay 4 personajes, por un lado Lucía, Álvaro, Charo, que es la hermana la hermana de Manolo, y Dolores, la mujer de Manolo, que van contando la historia. Entonces es una novela coral en la que los recuerdos de cada uno va configurando la historia. Entonces hay saltos adelante y atrás. A mí personalmente me gusta mucho ese. Yo creo que le da más dinamismo a la historia. No es lineal. Claro, exactamente, exacto. Entonces te permite estar en el pasado y en el presente sin perderte. y eso te ayuda a que tenga eso, más dinamismo la historia. A mí me gusta. De hecho, y el tema de la música también lo utilizo. es que yo creo que enriquece mucho, ¿no? Que además te marca muy bien una época. Claro que sí, por supuesto, claro que sí, te marca una época, los gustos que teníamos entonces, ¿no? Sí, es cierto. Muy bien, pues dale. Y yo espero vuestra opinión. No hay nada que le guste más a un escritor, cuando las opiniones son buenas, que se la den, porque bueno, que escribimos para que llegue, ¿no? Para Claro. que guste. Bueno, pues Si no tenéis más preguntas, vamos a hacer una lectura musical. Espero que os guste, y bueno, de lo que hemos hecho es condensar 2 capítulos y darle la forma de relato acompañado de música, y bueno, pues confío en que os guste y os entretenga. ¿Vale? pues claro que sí. Muchas gracias. Gracias. Nada, vamos con ello. Venga. Sí. Bueno, buenas tardes. Ahora lo que viene es lo que ya han anunciado, que es un pequeño relato que está dentro de la novela, es un extracto, y nosotros ella va a interpretar a un personaje que es Álvaro, porque no se parece en nada a Álvaro, pero vamos, ella cuando hable será como Álvaro, y Coqui será Charo, otro personaje de la novela. Nosotros vamos a hacer un pequeño adorno musical de fondo, unas pinceladas muy mínimas, porque el protagonismo lo llevan ellas, que son las que van a llevar a cabo el texto y el relato, y nosotros pues vamos a acompañar musicalmente. Juan Manuel Triqui y yo soy Antonio Traque, formamos el dúo Triqui Traque. ¿Y qué más tenía que decir? Ya está, ¿no? Bueno, que se llama Maldito Rasmanino. Bueno, el extracto de la novela de este caso se llama Maldito Rasmaninov.
Así que, Bueno. sin más, Bueno, para una cosita nada más. Los personajes, como ha dicho, que interpretamos Coqui y yo, Álvaro es el sobrino de Charo. Charo es la hermana de Manolo y es la depositaria de la memoria. Es la que ha conservado durante todos esos años esos secretos y es la que luego, pues, destapa la caja de los truenos. Bueno, espero que os guste. segunda vuelta. Un, dos, tres. Hacía mucho que no iba al cementerio a ponerle flores a Manolo. Nunca he sido de ir al cementerio, pero hoy sentí que me llamaba. Tenía la lápida hecha un asco, pobrecito mío. Si pudiera, saldría él mismo a limpiarla. Con lo pinturero que era, no soportaría verla así. Me sentí mal al ver lo abandonado que lo he tenido desde que a Dolores le dio la angina de pecho. Vamos, tanto que le pedí al chaval que limpia nuestro bloque que fuera a desentarla un poquito. Si pudiera, lo haría yo misma, pero con esta artrosis en las manos, ay, todo me cuesta mucho. ¿Te acuerdas cuando te decía que tus manos eran de nácar y que volaban cuando bailabas? Ay, si viera cómo las tengo ahora, desfigurada, nudosa, con manchas de sepultura, como decía el Bocasa de nuestro hermano Eduardo. Qué mala es la vejez. A veces pienso que es mejor irse pronto que acabar hecha un pitraco y sin fuerza. Con la edad los recuerdos se enquistan, se convierten en espectros que se ovillan en los rincones de la casa, esperando el momento de salir y asaltarte. Y ahora están saliendo todos. He abierto la caja de los truenos, Álvaro. Nunca antes te he hablado de tu padre como lo estoy haciendo ahora. También es verdad que jamás me preguntaste. Siempre te conformaste con tu recuerdo. Pero ahora necesito recomponerlo, Charo. Necesito reconstruirme. Mucho he tardado y así voy por la vida, dando traspiés. Eso es buena señal. Tienes que empezar a soltar, hijo. No puedes vivir siempre con ese lastre. Son las 3 de la mañana, tita. Yo no tengo prisa, pero tú tendrás que descansar. ¿Descansar? Anda, hombre. Ya descansaré cuando me metan en el cajón. Te voy a enseñar una cosa, Álvaro. Estas son las cartas que me envió tu padre desde Nueva York. Las conservo todas. No sabía que las tenía. Nunca me lo dijiste. Cuando él murió, tu madre y yo lo guardamos todo. Qué mal nos quedamos cuando se fue. Dolores, sumida en la negrura en la que aún sobrevive y que ha acabado destrozándole el corazón. Tú roto por la ausencia y atormentado por la culpa. Y menos mal que me hiciste caso y te fuiste a Madrid a estudiar, porque si no, no sé qué hubiera sido de ti con ese Moisés con el que te juntaba. Y yo, vacía, sin ganas de vivir. Me habían arrancado la mitad
Cuando Manolo se murió, entendí cómo debían de sentirse los siameses cuando los separan. Rotos, escindidos, desgarrados. En estas cartas, tu padre me decía que me echaba mucho de menos, sobre todo los primeros meses de estar en Nueva York, tan solo, sin un centavo en el bolsillo ni nadie con quien hablar. Lo veo esperando el amanecer desde el puente de Brooklyn y luego poniendo rumbo a la Basílica de San Patricio, a ver entrar la gente en misa, tan bien vestida, tan limpia. Me pregunto cómo habría sido nuestra vida si madre no se hubiera muerto tan joven y padre no se hubiera vuelto loco. Si la suerte no nos hubiera vuelto a la espalda tan pronto. Tal vez hubiéramos sido como esa gente bien y no los desarrapados en lo que nos convertimos. Papá jamás me habló de las penurias que pasasteis en vuestra infancia. Bueno, en realidad no me habló de casi nada y de Nueva York menos. Mejor olvidar los malos tragos. Tragos de ricino que casi se convirtieron en arsénico cuando nos separaron. Manolo se irá con la tía Pilla Jerez. Charito se quedará conmigo. Eduardo al seminario en Madrid. Y a Pepe lo dejaremos a cargo de la prima de vuestra madre que vive en San Lucas. ¿Y por qué no podemos quedarnos juntos en casa? Yo los cuidaré, soy el mayor. Le dijo tu padre a la madrina y ella lo miró con pena como diciendo, ¿cómo se va a hacer cargo un renacuajo de 3 hermanos con 13 años? Pero a pesar de estar separados, siempre se ocupó de nosotros y en especial de Pepe, que era el más chiquitito y el más débil. Los demás, mira, mal que bien nos defenderíamos. Eduardo era un mea pila, así que el seminario le iría de perla. Yo sobreviviría donde fuera. Y la madrina no era mala gente. Cuando tu padre se fugó de casa de la tía Pilla, vamos, que casi lo mata de hambre, él se buscó la vida como pudo. Mi madre me dijo que papá iba a Gibraltar por cartones de tabaco y que luego los vendía en Cádiz. Digo, se los amarraba a la cintura y pasaba por delante de los civiles con más miedo que vergüenza. Ellos sabían de sobra lo que llevaba, pero se hacían los tontos. Unas veces porque les daba unos cigarritos y otra porque, a pesar de ser tan chico, sabía cómo camelárselo. Siempre fue un seductor. Siempre. Nuestra suerte cambió cuando la madrina habló para que me admitiesen en el astillero como telefonista y pude alquilar la habitación de Obispurquinaona y nos fuimos a vivir juntos. Ahí empezó lo bueno.
mira, aún me acuerdo de las comilonas que nos dábamos en la pastelería de la plaza de la catedral. Oh, Canito venía de vez en cuando con nosotros. Nunca se me olvidará el día que le dije que lo invitaba a merendar. Hoy te invito a pasteles, pero no quiero que nos vean juntos, porque empezó a salir con Carmelo y a él no le gustan los de la cáscara amarga. Y me riñe si me ve contigo. Así que tú te sientas en la barra y yo en una mesa. Pide lo que quiera, que yo lo pago. Mira, y él venga a pedir pasteles. Cada vez que iba a pedir, miraba para atrás y yo asentía con la cabeza. Y una de las veces que yo me había ido, mira, se le desencajó la cara. Yo lo veía desde la puerta y es que me partía de risa. Y me dice cuando volví: ¡hija puta! ¡Casi me da un síncope! Pensé que te había quitado del medio. Ay, pobrecito Canito, ay, cuánto sufrió. ¿Y la huelga que os corría ahí en la calle San Juan? Que de eso tampoco hablaba papá, pero yo sé que lo pasasteis fenomenal. Ya te digo, menos mal que llegó Carmelo, porque si no, en vez de tu padre, la que no hubiera ido al otro barrio con el hígado deshecho hubiera sido yo. Qué bien lo pasábamos. Pero hijo, llegó la guerra y le pilló haciendo el servicio militar en Madrid, que ya fue mala suerte. Y cuando terminó, lo mandaron al campo de Burgos. Menos mal que Carmelo lo avaló para salir de allí. Mi padre tenía 7 vidas, como los gatos. ¿7? 7 veces 7, pero siempre al filo de la navaja. Por eso, cuando me dijo que se iba a Nueva York, respiré tranquila. Y mira que sabía que lo iba a pasar fatal cuando se fuera. Me llevé más de una semana sin dormir. Casi me echan de astillero porque no daba pie con bola. Pinchaba mal las llamadas, las cortaba sin querer, un desastre. Pero tenía que irse y yo lo sabía. Fíjate, 2 meses estuvo el cabo Longobardo viniendo a mi casa preguntando por él, que dónde estaba, que quién lo tenía escondido. Y como yo no le decía ni mu, me advertía de que ni se le ocurriera volver porque le iba a arrancar los ojos. Y cuando se iba, a mí me daba la risa floja de verle esa boca mellá y la nariz torcía. ¿Papá le pegó al cabo? Mira, sí, hijo, sí, pero es que se lo merecía. Era un mal tipo. Le dio una bofetada a mi hermano Pepe que lo dejó sordo. Y después le propinó una paliza a Canito. ¿Qué culpa tenía Canito de ese maricón? ¿Qué daño hacía? Cuando lo mató, porque a mí nadie me quita de la cabeza que murió de la paliza que ese hijo de puta le dio en la prevención. Te juro que pensé en irme de aquí. Fue tanta la rabia que sentí al ver cómo ese canalla se iba de Rosita, que me llevé un tiempo pensando en lo que me había dicho tu padre. Vente para acá, Charito. Deja astillero y al mustio de tu marido. Vente. Aquí puedes hacerte una carrera artística que no veas si tú eres una fenómena. Pero al final pudo más el amor. Porque es verdad que mi Carmelo era un poco lacio. Pero eso no quita para que fuera un pedazo de pan. Como Dolores, tu madre, igualito. Fue nuestro sino estar con 2 buenísimas personas sin chicha ni limona. Aunque tu padre disfrutó en Nueva York de unos años de ese amor que desordena las tripas y te pone a bailar el corazón. ¿Quién sabe si de haberme ido con él me habría enamorado de Tommy? ¿Tommy? ¿Quién es Tommy?
el amigo íntimo de tu padre Manolo. Lo conoció al poco de llegar a Nueva York y gracias a él lo contrataron en el Lorraine, uno de los mejores restaurantes de Harlem. El tío era guapísimo, vamos, de los que enamoran. Pero después pasó lo que pasó. Mejor no haberme ido a Nueva York con tu padre. Habríamos vuelto los dos con los corazones destrozados. ¿Cuántos corazones destrozados, Charo? No sé si ha sido buena idea venirme a casa de mamá. Todo sigue igual aquí. Parece que los recuerdos estuvieran encostrados en las paredes y la pena cubriese la superficie de los muebles. Me agobia la cantidad de fotos que hay por todas partes. ¿Y por qué no tocas el piano, Álvaro? ¿Para qué te lo has traído de Madrid? Que tus buenos dineros te habrá costado trasladar a ese muerto aquí. No puedo, tita. Suele ocurrirme cuando estoy deprimido. El otro día escuché en la radio la sonata número 2 de Rachmaninoff y me puse a tocarla. Jamás me senté cómodo interpretándola, pero algo me empujó a sentarme frente al piano. Y me acordé de cuando mi profesor de interpretación me puso un 5 en la ejecución del pasaje del Non Allegro. Jamás había sacado una nota tan baja. Y lo hago por no fastidiarle el curso, señor Fuentes. Rachmaninoff no merece esa interpretación, y usted tampoco. No pude soportarlo. Me llevé todo el verano repitiéndola. En septiembre le pedí que me escuchara de nuevo y él aceptó con desgana. Desde ya le advierto que no le voy a subir la nota. Solo quiero que me escuche. Pues proceda, pues. Los minutos que duró la ejecución fueron los peores de toda mi carrera. Sufrí lo indecible. Ha mejorado usted bastante, pero entre una buena interpretación y una magistral hay un trecho. Persevere y algún día entenderá la diferencia, señor Fuentes. Salí maldiciendo a Rachmaninoff, preguntándole cómo se le había ocurrido componer una pieza así. Yo no tengo los dedos largos, no puedo interpretarla con la facilidad con la que él sublimaba los compases y enaltecía su disonancia gracias a esas manos de gigante que tenía. Ay, eres muy exigente, hijo. No, tía, sé de lo que hablo. En mis manos de dedos cortos, sus notas suenan sucias, deslavazadas, inconexas. Maldito Rachmaninoff compuso una sonata que solo pueden tocar magistralmente unos cuantos elegidos, como amar. No te tortures, cariño. Las cosas son como son. Hay ramas ananinos, eso como se diga, y hay álvaros que tocan como mejor saben. Hay que aceptarlo. Y respecto a lo que dice sobre amar, cada uno ama a su modo y manera. Sí, pero pocos pueden amar con un amor total. Un amor como el de Dolores o el tuyo por mi padre, como el de él por Nueva York, como el de King. Pobre perrillo. Cuando lo dejé en la perrera, me clavó su mirada de decepción. Pero, ¿qué iba a hacer? Tenía que irme a Madrid y mamá no podía cuidar de él. Pobre King, tan bueno y tan fiel. Él sí que sabía querer. No se separó de mi padre ni un minuto cuando volvió a casa sentenciado de muerte.
Lo recuerdo muy bien. Durante días apenas si probó bocado. Tuvimos que llevarle un cacharro con agua y comida a los pies de la cama de tu padre. Pobre amigo mío. Cuánto amor dejé abandonado tras esa alambrada. Sé que pensó que iba a volver, pero no volví. Ni por él, ni por Lucía, ni por Dolores. Nunca vuelvo, no por voluntad propia. Álvaro, debes ya de pasar página, hijo. Lo que ocurrió no se puede cambiar. Tú no fuiste responsable de nada. Sí que lo fui, tita, lo fui. Por eso, a veces pienso que no sé amar, que mi corazón no es lo bastante grande como para albergar amor por toda la gente que me ama. ¿Quién decide el tamaño del corazón? Tu corazón será lo bastante grande como para bombear 200.000 litros de amor. El tuyo, con 100.000 tendrá bastante. A ti no te ha tocado más que 25.000. ¿Solo 25.000? Sí, solo eso. Suficiente para amar a mi padre y a la música. Pero últimamente siento que hasta ella me esquiva, como si me hubiera condenado a contemplarla de lejos sin poseerla jamás. Tal vez por eso te ha costado tanto regresar, ¿verdad? Sí, tía. Sentir tan nuevas las viejas pérdidas me rompe en dos. Recordar todo lo que dejé atrás, a mi amigo Moisés y la libertad que su compañía me proporcionaba. Esa sensación de ser alguien comentando el último disco de Led Zeppelin o de los Stones en Radio Juventud. Recordar el primer día que vi a Lucía en clase y el estómago se dio la vuelta cuando la sentaron en la fila de delante. Me llevé 2 horas pensando en qué decirle. Rememorar la sensación de seguridad que me ofrecía la mano de mi padre, esa mano grande y fuerte que sujetaba la mía adolescente mientras echábamos un pulso ante la mirada preocupada de mi padre. Sí, me acuerdo. Y de tu madre diciéndote que no obligaras a tu padre a dejarse ganar cuando el pobre ya no podía ni sostener la mano. Hoy, cuando Dolores empezó a hiperventilar y me agarró como si quisiera asirse a la vida a través de mí, sentí su mano como un cepo. Esas manos tiernas de dedos cortos y uñas cuadradas que yo heredé. Las que me conducían al colegio cada mañana, me peinaban con la raya al lado y me zurcían los calcetines. Las manos de mi madre, las mismas mías que me impiden interpretar a Rachmaninoff como él quisiera. Álvaro, tienes que enfrentarte de una vez a lo que sientes por tu madre. Está agonizando y debes reconciliarte con ella. Ya sé que Dolores fue siempre una sombra, un silencio apenas roto por quejas de baja intensidad, un ser que no hablaba por no molestar. Es la resignación hecha mujer. Aún recuerdo con la admiración que contaba de cuando se fue a vivir con tu padre, que él llegaba a las tantas de la madrugada y ella les rogó que viniese un poco más temprano porque no se dormía hasta que no lo veía aparecer. Bueno, para el día siguiente volvió a las 6 de la mañana. ¿Más temprano quiere que vuelva, Dolores? Si ahora están entrando los operarios en la factoría de Matagorda. Mira, a mí me hace eso mi marido y yo le doy un sartenazo, pero ella que va, ella lo contaba riéndose.
Cualquiera pensaría que es más fácil convivir con una persona así que con otra con un carácter fuerte, pero nada más lejos de la realidad. Esa forma de estar en el mundo me saca de quicio. Nunca he tenido un sexto sentido para adivinar los deseos de los demás, y con mi madre hace falta un séptimo y hasta un octavo. Ya, cariño, pero yo sé que la quieres con locura. Claro que la quiero, pero hay algo inexplicable que me separa de ella, y me duele. Me siento un monstruo cuando me expresa su amor y yo no puedo responderle en la misma medida. Y me pregunto, ¿por qué me ocurre eso? Ella ha sido siempre una buena madre, buena hasta la extenuación, protectora hasta la castración, aunque necesaria para compensar la figura complaciente de un padre que casi nunca estaba. ¿O es que ya tú no te acuerdas de que mi hermano vivía fuera de casa la mayor parte del tiempo? Excepto los domingos. Ese era el día grande en casa. Hombre, sí, ese día se relajaban todas las normas. Comía churro con chocolate hasta que te dolía la barriga, te montaban los columpios más altos del parque Genovés, te compraba un helado de 3 bolas en los italianos, hasta bebías moscatel. Él era la libertad, ella un detector de amenazas. Eres injusto con Dolores. Ella solo pretendía protegerte de un mundo en el que los peligros acechaban. Me acuerdo de que su frase favorita era: ten cuidado. Si yo hubiera tenido hijos, la habría repetido hasta la extenuación. Cuando gané una beca para estudiar piano en Graz, me preguntó que dónde era eso. En Austria, cerca de Alemania, le contesté. Pues ten cuidado, porque tú eres un ingenuo y te fías de todo el mundo. Y allí yo creo que debe haber todavía nazis. No me felicitó, solo me advirtió. Y con Moisés la tenía tomada. Yo también, te lo advierto. No me gustaba ese niño. Era un granuja. ¿Y su padre? Su padre no se cortaba ni un pelo para hablar contra de Franco. Mira que yo nunca he sido miedosa. Ya me conoce. Pero escucharlo rajar contra el régimen me ponía malita. Que en esa época por menos detenían a la gente. Moisés era un pedazo de pan. Hemos vuelto a vernos y sigue igual, ¿no? Mejor. El tiempo lo ha hecho madurar. Todo lo contrario que a mí. Ay, Álvaro, qué pesadito eres, hijo. Todavía me acuerdo de que tu madre no le llegaba la camisa al cuerpo cuando fuiste a las Olimpiadas Marianistas, sabiendo que Moisés te iba a acompañar. Pues casi me quedo sin ir. Dolores no me dejaba. Fue papá quien le dobló el brazo. Por esa fecha, él ya pasaba casi todo el día en casa. Sí. El médico le había prohibido beber, así que su vida social se redujo a lo imprescindible para seguir buscándose unas pesetas en la calle. Cambió el exigente negocio de las chatarras por el de la lotería clandestina. Todavía me acuerdo de lo que le dijo a mi madre. Me ha dicho el niño que no la deja ir a las Olimpiadas, ¿no? No sea maciesa, Dolores. Deja al chiquillo que vaya. Sabe Dios lo que le queda por pasar. Y mi madre, que jamás lo había contradicho en nada, agachó la cabeza y transigió. Debes reconciliarte con Dolores, hijo. Hazme caso. Y con Rachmaninoff. El Rachmaninoff ese puede esperar. Al fin y al cabo, él ya está muerto. Pero tu madre sigue viva, aunque no sé por cuánto tiempo. Y te está esperando. Sí, tía, lo sé, lo sé.
muchísimas gracias, de verdad, que lo que dije antes, gracias por venir con esta calorina. Y yo solo espero que quienes leáis la ecuación de Dirac os sirva para entender que estamos conectados los unos con las otras y los otros. Y que seguro que hay alguna experiencia en vuestra vida, alguna persona en vuestra vida que se ha quedado ahí prendida. Porque al fin y al cabo, pase el tiempo que pase y medien los miles de kilómetros que medien, seguimos los unos en los otros. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, y gracias a Coqui Sánchez, magnífica actriz, a Antonio Alonso, que nos acompaña con la guitarra, y a Juanma Muñoz con el champán.